Hola, ¿cómo están? Pues estamos aquí otra vez en MR Podcast y como siempre ya saben la dinámica. Vamos a tener pláticas interesantes que después terminan siendo casi entrevistas, pero nos vamos a divertir mucho, espero. Y hoy agradezco muchísimo la presencia de un amigo. Mustafa, ¿cómo estás? Bien, gracias Alex, mucho gusto, un placer. Qué bueno que viniste. Oye, Mustafa, siempre le digo a la gente, esto es un podcast que debería ser en teoría una conversación sobre un tema, pero les digo que resulta para mí tan interesante siempre mi invitado que termina siendo como una entrevista. Pues estamos abiertos para charlar y para platicar. Ok, bueno, mira, te cuento que me parece muy interesante siempre todas las personas que invito, pero ahora particularmente estamos desarrollando una campaña que se llama Vengo del Futuro, que es para hablarle a los jóvenes de secundaria, nosotros, adultos, que una vez estuvimos ahí, sobre lo que les espera, ¿no? En el futuro, o sea, como tú hablando contigo cuando tenías 15 años y posiblemente sin arrepentimientos, pero con un poco de objetividad, decirte, no pierdas tanto tiempo en esto no es tan importante, esto es muy importante, ya sabes, Sí. porque hay una frase que me encanta que dice que hay cosas que sabemos que no sabemos, otras que sabemos, pero hay muchas que no sabemos que no sabemos, Sí. ¿no? Entonces, esto va un poco de ir hacia el pasado inmediato, para platicarles a estos chavos. Y me resulta muy interesante tú que me invitaste a algo que va a otra vida, Exactamente. ¿no? Entonces cuéntanos un poquito qué haces, a qué te Bueno, dedicas. Primero, yo soy egipcio y colombiano, nací en Egipto, pues estudié negocios internacionales, terminé mi adolescencia en Egipto, en el liceo francés, y después fui a estudiar negocios internacionales en Francia, y me encontré que no encajaba en las empresas, ¿sí? No era lo mío. Claro. Y siempre me interesé por comprender la mente, el inconsciente, desde la filosofía, y poco a poco, y me encaminé hacia la hipnosis. Ok. Poco a poco me fui encaminando y llegué hacia la hipnosis y me apasionó, y empecé a estudiar y tomar cursos y leer y a practicar con amigos, y desde el 2014 vivo de esto. Empecé haciendo shows de hipnosis cómicos, donde empecé en Colombia, ¿no? Con el ejército, hipnotizaba a los soldados, hipnotizaba a todos, y colegios, universidades, y les llamó mucho la atención, y después tuve un programa de televisión en Colombia, 11 episodios, que era un programa que habían hecho en Inglaterra que se llamaba You're Back in the Room, y en sí. Colombia lo hicieron en hipnosis, un juego de mente. Qué padre. Y entonces me he dedicado a la hipnosis. Primero empecé con los shows y después empecé a estudiar sobre la parte terapéutica, hipnoterapia, hipnosis regresiva, y después me encaminé hacia las empresas, conferencias. Y entonces tengo me encanta todo lo que es la hipnosis en todas sus facetas, desde shows, hipnoterapia, regresiones, y ayuda a las empresas corporativa, hipnosis corporativa. Como para descubrir o entender o visualizar habilidades que tienes escondidas, o cómo va esto del tema de las empresas. Las empresas, pues hago unas conferencias para ayudar a una conferencia sobre el poder de la mente en los negocios, sí, el poder del inconsciente, y también trabajo uno a uno con empleados, digamos, con los empleados de la empresa. He trabajado con un gran grupo hotelero de Cancún y con los vendedores del hotel. A veces hay bloqueos. Los vendedores a veces tienen bloqueos, dicen, tengo miedo de vender el paquete grande, claro, vendo el pequeño, claro, ¿sí? Tengo miedo de ser número 1, okay, prefiero ser número 5 y estar en el promedio, ¿sí? Y si el promedio sube, yo subo. Y entonces todos tenemos bloqueos, entonces hay vendedores que les cuesta ese pequeño, abrir la mente. Abrir la mente, o saltar o pasar ese nivel, claro, se mantienen en un nivel que no es el top. Entonces, ¿qué es lo que les pasa? Desbloquearlos en el inconsciente para alinear la mente hacia que sean súper vendedores. Sí, para que saques un poco de lo mejor. Exactamente, y entonces hay bloqueos. Ah, qué padre. No, digo, eso es interesante porque yo quería hacer este tema de las conferencias con efectos de transmitir experiencia, no de que tú seas más importante. ¿Sí me explico? O sea, sino de que un consejo que yo pueda dar, que es una experiencia que yo pueda compartir, mejor dicho, sobre lo que para mí en mi vida, que me dedico a esto, o a las relaciones públicas, o al tema de eventos, fue muy importante las habilidades sociales. Nunca fui el más burro, pero no el más brillante, pero un gran plus en mi vida que posiblemente tenga que ver con mi personalidad o con un desbloqueo que tuve en el tema de habilidad social, de relacionarte, de tal, ¿no? Y al final de cuentas todos somos vendedores. Exactamente. Todos somos vendedores, absolutamente. O sea, esto se hace con un fin de transmitirlo, de venderlo, por decirlo así, lo que tú haces también. Y digo,
para mí se me hace importante transmitir a los chavos de que sí está muy padre, obviamente es muy bueno tener muy buenas calificaciones, pero tienes que desarrollar muchas más otras cosas. Y hay chavos que son tímidos por naturaleza o por algún bloqueo, y creo que pues les puedes ir ayudando en diferentes tipos de la personalidad de la gente, como para descubrir nuevas habilidades que puedes desarrollar, puedes trabajar. Si no sabes hablar idioma, lo aprendimos hasta caminar, podemos aprender cualquier cosa. Efectivamente, y yo ayudo a desbloquear. Yo soy como un cirujano del inconsciente. Okay. Hay jóvenes, me ha pasado bastante que personas que quieran, dicen, no logro aprender inglés. Llevo no sé cuántos cursos y no me entra el inglés. Aprendo de muchas otras cosas, pero el inglés está bloqueado. Y hago una regresión y encontramos que cuando era joven, de 5 años, 6 años... No le hizo caso una gringa y se bloqueó. No, o una profesora mala, una profesora severa que lo regañó, y entonces el inconsciente dijo, ok, a partir de ahora vamos a bloquear todo lo que es inglés. Y sabes que es súper interesante, retomo, esta campaña que quiero desarrollar es porque a veces eso, justamente, a lo mejor un día un compañerito no te invitó a una fiesta y bloqueas para siempre el tema de la habilidad social o el querer relacionarte con las personas, y no sabes lo que te va a afectar, por ejemplo, a lo mejor si un día llegas a ser un vendedor, ¿no? Claramente, claramente. Porque no sabemos nunca qué cosa te lleva es a, como eso. esta película maravillosa del efecto mariposa, ya sabes. Es que es eso. Sí. Pequeños eventos pueden tener un gran, una gran repercusión. Exactamente. Por ejemplo, muchas veces en mi terapia, cuando una persona viene, tengo miedo de hablar en público. Ese miedo de hablar en público, hay personas, hay directores de empresas que me dicen, mira, yo necesito hablar en público porque necesito progresar en mi... Pero cuando vengo, yo me conozco el tema perfectamente, pero cuando vengo a dirigirme al público, me bloqueo. Claro. Y uno va y busca, y siempre, pues 90% de los casos, problemas del colegio. Claro. La profesora que se burlaba, no lo dejaban ir al baño y se burlaron todos de él y todos los amiguitos se burlaron de él. Claro. ¡Pum! Y ahí el inconsciente se cierra. Claro. Y es que, ¿sabes qué? Yo siempre he dicho, sin afán de que sea, es mi opinión. Cuando me ponía a hablar, decía yo, una manera de aportar al mundo, a la sociedad, a tus amigos, ¿no? Tratas de serlo en una cuestión personal. Pero yo siempre he dicho, yo considero que me va mejor un color oscuro que un claro. Okay. Tengo 38 años. Cambiar esa idea, a lo mejor ahorita ya ni siquiera me interesa, pero yo no sé dónde va, que a lo mejor yo me vi muy bien en mi escuela, que era el uniforme azul marino y me encanté, y se me quedó la idea, el trauma, el prejuicio, ¿no? Entonces dije, si quiero resolver temas importantes en la actualidad del mundo, no lo vamos a resolver con los adultos. ¿Sí me explico? Sí. Si a ti te gusta levantarte temprano o acostarte tarde, yo voy a tener más dificultad de convencerte que pudiera ser lo óptimo, ¿no? A esta edad. Pero a lo mejor si yo hablo contigo a los 15 años, tienes un poquito más esa fuerza de la juventud, claro, y totalmente. El empeño, no estás tan contaminado de las costumbres y de las vivencias que has tenido en 38 años, que es muy diferente cambiar un paradigma a estas alturas, que se puede, obviamente. Pero es cuando dices que necesitas llegar a los fondos como para reinventar, ya sabes. Siento que ir a la educación a los jóvenes, todavía para cuando en ese momento lleguen ahí, digan, me acuerdo de aquel chavo del futuro que me dijo, ¿no? Y creo que tú lo haces eso, pues en la mente, te vas a este momento de la infancia en el que te cambiaron un chip de algo. Exactamente, y no solamente eso, todos conocemos, todos sabemos que cuando estábamos en el colegio, teníamos un profesor que amábamos y nos hizo amar esa materia. Nos marcó. Y nos marcó, y es para bien, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a mí me marcó el profesor de filosofía, y me encantó, y fue como mi primer acercamiento a la mente consciente del inconsciente, claro. ¿Sí? Y hay otros profesores que no. Claro. ¿Sí? Sí, o que te marcan de diferente manera. Exactamente. ¿No? Oye, y es súper padre porque yo también dije eso. Al final de cuentas, tú, yo y todos los que nos ven, y Sergio y todos, estamos hechos de eso, de los momentos que vivimos, de las personas que nos rodean, ¿no? Y eso, imagínate, tú y yo ahorita, si nos ponemos a hacer una lista, no acabamos de la cantidad de experiencias, momentos, gente que conocemos. Pero es lo importante eso muchas veces de los jóvenes, porque todavía pueden ser más selectivos, saber dónde sí, estar más alerta, ¿no? O sea, eso está padre. Y sobre todo que lo puedes resolver a cualquier edad, como lo que haces tú un poco tú. Y es muy gratificante hablarle a los jóvenes. Claro. Sí, uno se siente muy contento cuando uno le habla a los jóvenes. Sí, es una campaña muy bonita. Sí, y aparte lo que tú haces está padrísimo, porque aparte le hablas a él en su juventud, ¿no? Sí. Oye, pero bueno, a ver, está padrísimo lo de que me puedas a mí ayudar a desbloquear ese momento de mi secundaria, pero háblanos, ¿qué pasa con esto que estás haciendo ahora o que estás investigando de poder arreglar yo cosas, no de mi juventud, sino de mi otra vida? Pues bueno, estamos preparando
un nuevo espectáculo, pues sí, preparó un nuevo espectáculo que se llama Viaje a Vidas Pasadas. Ok. ¿Sí? Y pues como me dedico todo esto de la hipnosis, yo llegué acá a México y me llamó la atención pues la mística de México. México es un país místico. El más. Y me sorprendió la similitud entre México y el Cairo. Sí. O sea, para mí México es el Cairo de Oye, Latinoamérica. es que te voy a decir algo que no sé si estoy diciendo mentiras, pero alguien me lo dijo una vez. Que si tú ubicas la posición de la pirámide del Sol en el globo terráqueo, exactamente arriba está la pirámide de Niza. ¿De Giza? Pues Giza, perdón. yo sé que las pirámides del Sol están posicionadas igual que las tres pirámides de Giza. Ajá. Sí, como el cinturón de Orión. Ajá, eso. Sí. Sí, que están exactamente una arriba de la otra. Sí, yo no Algo sé, así. algo así, pero están conectadas. Bueno, investiguen y pónganlo en los Porque comentarios. están porque no sabemos conectados, todo. sí, están conectadas, Sí. porque no solamente eso, y en mi show hablo de las similitudes entre la civilización azteca y la civilización egipcia. Egipcia. Muy, muy similares. Y no solamente eso, México se parece mucho al Cairo, te lo juro. ¿Ah, sí? Sí, me siento como el Cairo latinoamericano. Sí, y yo parezco egipcio y soy mexicano. Tú puedes parecer egipcio, ¿Verdad? claro que sí. Entonces me llamó mucho la atención y empecé a desarrollar este campo del viaje a las vidas pasadas, Sí. independientemente de tus creencias, ¿sí? Eso te iba a preguntar también. Independientemente de tus creencias religiosas, porque yo soy musulmán. Claro. Y entonces es algo diferente. Entonces lo que guío unas personas a través de técnicas de hipnosis a ver qué hay, que tienen que entrar bien en hipnosis Claro. para ir hasta atrás, a pasar este umbral y ver hacia dónde nos lleva Claro. este viaje, que Claro. esta mente inconsciente. Puede ser que nos conectamos a una red, a una matriz donde podemos percibir vidas de otras personas, Claro. o podemos entrar a un recuerdo donde nadie sabe. Claro. Al final nadie sabe, pero es interesante ver cómo la persona se ve, se mete dentro de un nuevo De sí cuerpo. mismo. Es un nuevo cuerpo, llega una nueva vida a un nuevo cuerpo, huele lo que pasa, siente el dolor, siente el frío, ve las personas, puede visualizar, puede ver el periódico, puede ver la fecha del día de hoy. Claro. Es muy impresionante. Exacto. No lo hago en lo que vamos a hacer en el show, no es con un fin terapéutico, Sí. es con un fin de Interés de descubrir. de descubrir, investigativo. Ok. Sí. Oye, y en las experiencias que has tenido, ¿qué te comenta es la gente que lo hace? De lo que vive, de lo que ve, de lo que le ayuda. Pues yo estoy ahí entrevistándolos, entonces me responde en vivo. Ok. Entonces yo sé dónde está y él me dice qué es lo que ve. Yo trato de sacarlo el más grande número de detalles. Por ejemplo, hace una semana le hice una regresión a un joven en un parque. Y era un joven de 17 años, digamos, ¿no? 18 años. Y lo hipnoticé y llegamos a la Segunda Guerra Mundial. Y él era un soldado de la Segunda Guerra Mundial y tenía hambre y tenía, ¿cuántos años tenía? Sí, tenía 37 años y tenía un nombre, ¿sí? Claro. Y llegó y así, entonces ve y visualiza y siente, Claro. ¿sí? Pero es diferente, cada persona es diferente, pero la mayoría me dicen, es como, cuando salen de ahí, me dicen como si tuvieran gafas de realidad virtual Sí, qué cool. y se sienten ahí. Es que la mente es una maravilla. Pero te voy a decir, no siempre, porque todo lo llevamos siempre como a lo negativo, a arreglar cosas, a que estamos mal y que muchas veces no es así. Es un tema más de aceptar, ¿no? De lo que hemos vivido. Pero no siempre es traumático, o sea, siempre pues te la pasas bien. ¿no? Claro, no siempre es traumático. Ay, me Yo no urge. busco, yo no quiero, o sea, pueden haber momentos que, porque a veces yo le digo, vamos al día antes de tu muerte, el día de tu muerte, unas horas antes. La vez pasada le hice una regresión a una chica y llegamos, le dije, llévame unos minutos antes de tu muerte. Llega y empezó a gritar, ¡ah! Y yo me asusté y yo como que duerme, ¿sí? O sea, Claro. apaga esto, vamos. Un grito de dolor. Entonces es algo impresionante. Y cuando la desperté, ella toda feliz. Bueno, ¿y cómo nos fue? Oye, ¿y eso se graba? O sea, ¿yo me puedo ver o...? Tú lo sientes. Sí. ¿Sí? En ningún momento cuando te despiertas te vas a olvidar de lo que pasó. Claro. No, tú lo sientes, lo narras, yo te entrevisto y claro que se graba si quieres, claro que sí. Pero Es que... Cuéntame. no, es que la idea es que tú lo vivas. Claro. Es Sí. interesantísimo. Claro, en el show no voy a hipnotizar a todos los espectadores, sino voy a invitar a los que quieran. Claro.
5 o 7 personas a los que quieran y con ellos encontrar a las buenas personas que entran en trance profundo Claro. y rápido para llegar a Oye, vidas pasadas. y dime algo, esto que yo veo en la televisión que te hacen, duerme y se caen, ¿es verdad o no? Sí, yo lo hago, pero previamente a esto hay una preparación antes, fuera de Atrás, cámaras, claro. ¿sí? Porque como no todo el mundo entra en hipnosis, Claro. y para televisión estás buscando un trance bastante expresivo, bastante histriónico, Claro. yo tengo que hacer como una pequeña selección. Medio casting, sí. Sí, un pequeño casting para ver quién entra bien en hipnosis y no. Y cuando ya encuentro una persona que entra muy bien, listo, ya he desarrollado ese vínculo con él. Claro. Y cuando estamos al aire, ya puedo decirle duerme y entra Y ya fácilmente. está en ese trance. Sí. Ah, qué padre. Oye, y es muy importante eso que acabas de decir, porque es muchas veces respetar. Mucha gente es que yo te lo voy a decir particular como lo siento, mucha gente que no, yo no me sentiría con la suficiente confianza o calidad moral de hablarle a alguien de algo que yo no sé. ¿Sí me explico? Por eso yo siempre en mis programas invito gente experta en lo que hace y tal. Y esto de los jóvenes, yo voy a hablar como un joven que estuve ahí, ahora tengo 38, y desde mi experiencia lo que aconsejo que pudiera ser algo que a mí me hubiera gustado saber a esa edad, ¿no? Ok. ¿Me explico? Y esto que acabas de decir ahorita, retomando de, independientemente de que creas o no, que tenga que ver con religión o no, que crea la gente que hay otras vidas o no, a mí me hicieron una vez, te conté, ¿no? Unas regresiones Sí. que te decían, te voy a decir tus vidas pasadas, sí. y me dijeron que había 2, porque creo que hay gente que tiene 8 y otras 3, ¿no? Y me dijeron que había 2, y me dieron la biografía, como si tú leyeras de Cristóbal Colón o de Ok. cualquiera, la biografía de las 2 personas que yo había sido en mi otra vida. Y la influencia que tenían sus habilidades o sus defectos o sus errores o sus aciertos en mi vida presente. Ok. Y me hacía mucho sentido, ya sabes, entonces, pero fue un tema más como escrito, como Ok. si te dieran una carta astral. Y a mí me gustaría mucho verme a ver Esto es cómo diferente. veía de azteca, de artesano maya, que era en una de las vidas, y luego después un italiano. Esto es lo que hacemos, es diferente porque es en vivo, es real. O sea, tú viajas A ese momento. A un momento. Yo no sé, puede ser que llegues a ese momento, puede ser que llegues a otra vida. Ok. Y ahí yo te entrevisto y ahí lo dices al frente. Pero me estás entrevistando siendo yo el italiano acaudalado. Exactamente. ¿Cómo te llamas? Y me dices, me llamo Giancarlo, Giuseppe. Sí, Giuseppe. sí. Qué ¿Y padre. dónde estás? ¿Y en qué año estás? Y lo estás haciendo, lo estás diciendo ahí, en el teatro, en trance. ¿Y a ti te lo hicieron cuando estabas aprendiendo? O sea, No, todavía no he viajado a vidas pasadas. Ok. Todavía no he viajado. Quiero. Yo Ok. sí quiero, pero pues me he dado cuenta que no es fácil hipnotizar a un hipnotista porque el hipnotista... se defiende. Sí, es como, ¿y por qué estás haciendo esta técnica? ¿Y por qué no usas esta técnica? Sí, Sí, claro. Sí, totalmente. Pero, o sea, es problema. Oye, ¿y cómo es el proceso? Cuéntanos un poquito. O sea, tú empiezas a hablarme de un tema, me vas como una meditación. ¿En qué lugar? ¿En el teatro, para el show o En personal. para terapia, sí, Sí. como en mi consultorio? Exacto. En mi consultorio, ¿cómo hacemos? Yo te pregunto qué es lo que pasa, qué sientes, qué es lo que está pasando, cuál es el problema y hacia dónde quieres llegar. Claro. ¿Sí? Para ver cómo es la situación actual y cuál es la situación futura. Y yo te pregunto, pues después de hablar como media hora, lo que hago es te voy guiando y te vas como una película. Y para la idea es soltar, relajar esa parte analítica, Claro. esa parte de la mente consciente que es la que está anclada, la que pone resistencia, la que juzga, la que analiza. Esa es la que necesitamos dormir. Dormir. Para poder activar el inconsciente Que es libre. y exactamente, y que el inconsciente nos lleve a hacerle las preguntas correctas para que nos lleve a la raíz del problema, ya sea una raíz simbólica o ya sea un evento de la infancia. Claro. Ya- O sea, tu mente te lleva al momento. Como dices tú, puede ser el trauma o puede ser un momento de gozo. ¿Es así o...? es lo que yo pido es que el inconsciente me lleve o me saque a flote. Ese es el por qué mantiene a esta persona frenada, por qué mantiene a Ok. esta persona con miedo, ¿sí? O Ok. con esa ansiedad. ¿Dónde está el origen de esa ansiedad? Entonces vamos y me lleva a un lugar y yo juzgo, no me parece que esto, vamos ahí. más atrás. Ah, No, qué padre. no me parece, vamos más atrás. Y lo que yo busco es esa escena que ha sido bloqueada, ese evento que ha sido bloqueado por el inconsciente, por muchas capas y capas de defensa, Claro. que es lo que mantiene. Entonces, cuando logramos llegar a eso, después de llegar a eso, ¡puf!, muchas veces hay llanto, hay lágrimas, porque eso era un evento bloqueado. Claro. Y uno encuentra ese evento y la persona se desmorona, y cuando se desmorona, ese es Claro. el evento
que estaba bloqueado, que estaba manteniendo a esa persona así. Sí. Entonces, y eso cuando llegamos a ese evento, en inglés se llama pues Initial Sensitizing Event o evento inicial de sensibilidad, lo perdonamos, lo desmoronamos, le quitamos toda la carga emocional, hacemos que la persona lo vea desde otro ángulo, porque generalmente lo que pasa es que el niño al que le pasó eso, no sabía interpretar, no tenía la madurez, no sabe qué es lo que pasa, ¿sí? Y entonces ya con el adulto le podemos ayudar a reinterpretar ese evento y soltar esa carga y ya poder alinear el inconsciente. Qué cool. Y ¿sabes qué te digo? Me encanta porque al final de cuentas, un idioma, una carta astral, una terapia, un ejercicio, un hobby, todo siento que te vas llenando como herramientas para estar mejor, ¿no? Y que a veces ahora me da risa porque te digo, trato de no hablar de lo que no sé y me gusta mucho investigar cosas, como dices tú, no es un tema de religión, no es un tema de nada, sino es una experiencia, ¿no? Como católicos que seguramente querrán conocer el Vaticano, no sé, ¿no? Gente que no es católica que quisiera conocer, no sé, otras templos, lo que sea, ¿no? Por efectos de cultura. Pero a mí me hicieron una cosa como de barras, no sé si hayas oído hablar de esto, que te hacen como un masaje, entonces te acomodan las ideas, digámoslo así, ¿no? Interesante. Que les pido perdón a los profesionales de esto, pero más o menos es así. Y me llama la atención porque yo vas como en una meditación y llegué a un momento de mi vida completamente simple, sin chiste, que me hizo llorar, pero como si hubieras abierto una llave, que yo no entendía ni siquiera por qué estaba llorando, ya sabes, pero vi aquel momento y dije, ¿cómo pude permitir? Porque luego empiezas a ver la película para atrás y para adelante, dices, ¿cómo pude permitir que ese momento insignificante marcara tanto mi vida, ya sabes? Así es. Ojo, tan sencillo como para no ponerme colores claros. Así es. ¿Me explico? Así es. Hay eventos que a los ojos de un adulto son muy insignificantes, pero el niño no sabía manejarlos. Exactamente. Y le afectó de una manera tremenda, ¿no? Que con el tiempo, y fíjate que con el tiempo no lo vas trabajando, lo vas olvidando, pero te sigue afectando. Entonces, pues me parece súper padre lo que tú haces. Oye, y entonces ahorita vas a tener un show privado. Exactamente. Pronto, pero luego vendrán seguramente otras cosas. Esa es la idea, de luego hacer este show masivo para qué todo padre. México. Y dejarlo de planta aquí en este país. Sí, señor. Ay, me encanta. Eso Acabas de llegar a vivir aquí. Ya acabo de llegar a vivir a México, enamorada de México, la verdad, desde que llegué la primera vez en 2018 me dije, yo tengo que venir a vivir acá. Entró la pandemia, entonces no pude hacer esto antes, pero ya me vine a vivir acá a México, me gusta mucho. Hay gran nivel de cultura. Y entonces por eso es que un estoy país acá. espectacular, Sí, sin menospreciar a ninguno. No, Oye, sí. y si la gente que nos ve, o después ya que te dije de mis amigos que quieren hacer esto, te quiere contactar, aquí tenemos las redes sociales, vamos a dejar su teléfono de contacto. Y pues mucha suerte y bienvenido a México y te agradezco mucho tu tiempo. No, pues bienvenido, muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias por Alex por la entrevista. Y no, yo disponible para lo que quieras, para más conversaciones y Perfecto, todo eso. luego vamos a hacer una, cuando tengamos el show hacemos una. Quiere la gente de producción que me hipnotice en vivo, pero no estoy preparado todavía. Luego o alguien, si tú quieres ser hipnotizado, tú quieres Les prometo que un día voy a hacer y luego ya la veo en la edición y vemos cómo queda, ¿no? No, en el show pueden ser hipnotizados. Bueno, yo voy a ser uno de los ¿cómo se dice? Voluntarios. Bueno, de los viajeros. De los viajeros. En el tiempo. ¿Verdad? Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. No se les olvide, por favor, picarle a la campanita, suscribirse, compartir este video con todos sus amigos si les gustó. Y quiero agradecer mucho al Hotel Condesa DF por todas las facilidades que nos dio para la realización de esta entrevista. Gracias.